hablar de las guerras, dos guerras que acontecieron en los Estados Unidos después de la Guerra de la Independencia. En la Guerra de la Independencia ocurrió en el 1780, fue una guerra para que las 13 colonias se separaran definitivamente de la metrópoli inglesa. Vencieron las 13 colonias y se inició lo que fue la creación de los Estados Unidos, aumentándose de las 13 colonias hasta 54 estados que va a haber en el momento de la Guerra de Secesión, que será la Segunda Guerra. ¿Qué es la Guerra de Secesión? La Guerra de Secesión es el intento de separarse de los Estados Unidos, al principio 7 estados del sur, a los que después se sumarán 11 más. De esta manera se divide los Estados Unidos, son 54 estados en este momento, en dos partes. Una parte del sur que defiende la independencia y además la quiere extender, y una parte del norte que se han hecho más abolicionistas. Porque ya hemos dicho, y esto conviene no olvidarlo, que en cada estado va a ocurrir una legislación diferente. Bueno, pues esta guerra de secesión tenemos una maravillosa microhistoria, que puede ser la que la película del viento se llevó. La guerra acontece, como ya hemos dicho, entre 1861 y 1865. Esta es la película y me he referido a microhistoria. ¿Qué es microhistoria? La historia puede ser política, puede ser social, puede ser económica, puede ser con las cosas de la vida. A este último grupo de historia me estoy refiriendo a la historia que se genera en el devenir de la vida. Por ejemplo, pues un libro, un cuadro, un artículo de un periódico, un reportaje de la televisión, una conversación con una persona que sepa de algo, una charla, una conferencia, un viaje. Todo esto pueden ser, y por supuesto el cine. Vamos a ver cómo el cine es fuente de microhistoria, para bien o para mal, para intentarnos manipular, como vamos a ver hoy, o como para daros información. Siempre el cine está manipulado, porque no hay que olvidarnos nunca que las películas son para que la gente las vea. La gente quiere ver las cosas como de una manera, no como a lo mejor son en realidad. Pero bueno, no obstante, yo creo que Lo que el viento se llevó es una buena película para entender lo que significa la guerra de secesión en los Estados Unidos. Bueno, pues esta guerra tiene un objeto y es la esclavitud. La esclavitud ya se había practicado en Norteamérica desde los principios coloniales y fue reconocida por las 13 colonias en el momento de la declaración de la independencia en 1776. Después de la guerra, las aboliciones proliferan en los estados del norte, es decir, los estados del norte se hacen abolicionistas, es decir, dentro de su legislación particular de su estado, prohíben la esclavitud. No ocurre esto, ocurre al contrario en el sur, porque la rápida expansión de la industria del algodón hace que estos tengan que ser defensores de la esclavitud para poder tener mano de obra esclava, para poder llevar adelante sus explotaciones algodoneras. Bueno, pues dicho esto como motivo y como una cosa que a mí me gusta siempre aclarar, los 54 estados que conforman en este momento los Estados Unidos de América van a tener legislaciones diferentes en cosas tan importantes como la esclavitud. Es decir, habrá estados en los cuales la esclavitud se defienda y habrá estados en los que la esclavitud se prohíba. Es decir, que la Constitución americana no se va a manifestar sobre esto, se van a manifestar luego las enmiendas que se harán como consecuencia, por ejemplo, de la victoria del norte en la Guerra de Secesión. ¿Qué es la Guerra de Secesión o Guerra Civil Americana? Fue un conflicto que se liberó en Estados Unidos desde 1861 hasta 1865. Los nacionalistas de la Unión se enfrentan a los estados confederados del sur que pretenden imponer la esclavitud. Las hostilidades empiezan el 12 de abril de 1861 y terminan con la victoria de los confederados con la derrota de los confederados del sur en la batalla de Gettysburg. ¿Cuál fue el resultado importante de esta contienda? Que la esclavitud se va a abolir con una enmienda a la Constitución y se va a abolir en todos los estados, porque aquello que consta en la Constitución será de obligado cumplimiento en todos los estados que conforman los Estados Unidos. Entre los 34 estados que hay en febrero de 1861, 7 del sur son esclavistas y declararon la esclavitud como un derecho, frente a los estados del norte que
que defendían la no esclavitud, la emancipación. Es decir, que estos primeros 7 estados esclavistas del sur se van a ver incrementados hasta 11 más en el principio de la guerra. Es decir, que pasarán de 7 a 18 los estados del sur que se van a declarar esclavistas. Bueno, las fuerzas del sur, de los confederados, atacan el Fort Sumter en Carolina del Sur, y poco después de que el presidente Lincoln asumiera el cargo. Es decir, entonces los nacionalistas del norte, de la Unión, proclaman su lealtad a la Constitución frente a los secesionistas de los estados confederados del sur. Es decir, que los del sur atacan a los del norte en el Fort Sumter, y los del norte, como respuesta, se declaran lealtad a la Constitución de los Estados Unidos, mientras que los del sur lo que proclaman es el derecho a la esclavitud. Este es el motivo fundamental de la guerra: la esclavitud del sur frente a la emancipación del norte. ¿Quiénes fueron los padres fundadores de esta Constitución, que se tendrá que ir modificando, porque es muy corta, y entonces muchos asuntos tan importantes como la esclavitud no los va a tratar? Fueron John Adams, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, John Gay, Thomas Jefferson, James Madison y George Washington. Algunos de ellos fueron presidentes de los Estados Unidos, algunos otros no lo fueron. Todos fueron importantes juristas, todos fueron hombres de alto prestigio social e intelectual en los Estados Unidos, en el momento de terminar la guerra de la independencia, que es cuando se va a firmar la Constitución. La Confederación del Sur nunca fue diplomáticamente reconocida por los estados del norte, pero tampoco por los de ningún país extranjero. Es decir, que el sur fue siempre un secesionista, nunca fue un conjunto de estados reconocidos. Siempre se reconoció a los Estados Unidos del norte. ¿Qué hacen para iniciar la guerra? Pues lo mismo que hicieron las 13 colonias: recabar un ejército de voluntarios que poco a poco pues lucharon. ¿Dónde lucharon? Pues esto es muy importante, fundamentalmente en el sur, durante largos 4 años. Entonces, que podemos entender que la guerra en el sur produjo una destrucción tremenda en el sur, cosa que no ocurrió en el norte. Y una de las quimeras, de los trabajos que tendrá que emprenderse terminada la guerra, va a ser la reconstrucción de los estados del sur. La Unión finalmente ganó la guerra cuando el general Robert Lee se rindió ante el general Ulysses Grant y aceptó la derrota. Aquí vemos la imagen en la cual el general Lee acepta la victoria del general Grant en Virginia, el 9 de abril de 1865. Esto fue el final de 4 intensos años de combate que dejaron 620.000 muertos. Es decir, fue una guerra tremendamente mortal y fue muy destructiva. Es decir, el sur quedó prácticamente destruido. Fundamentalmente todo lo que eran infraestructuras, sistemas de transporte, conducción de aguas, puentes. Pero la esclavitud fue abolida y 4 millones de esclavos fueron liberados. Estos 4 millones de esclavos fue uno de los grandes problemas. La guerra civil americana fue una de las primeras guerras industriales. Es decir, había ferrocarriles, existía el telégrafo, existían los buques de vapor y había armas producidas en masa. Y ellas fueron ampliamente usadas. Fue la guerra más mortífera, como ya hemos dicho, 700.000 muertos en la historia de los Estados Unidos. La guerra civil es, a su vez, el episodio que más bibliografía ha generado, porque ha sido el episodio más estudiado de la historia de los Estados Unidos. Bueno, pues después de la guerra fue la era de la reconstrucción, que abarca desde 1863 a 1877. Es decir, 12 años duró, con el objeto de ¿qué? De restaurar la unidad nacional, de fortalecer el gobierno nacional y otorgar derechos civiles a los esclavos liberados en todo el país, además de recomponer el sur, que como ya hemos dicho ha quedado destruido fundamentalmente en sus infraestructuras de transporte y de comunicación. ¿Cuáles fueron las causas reales de la guerra de secesión? Ya hemos dicho que la esclavitud. La esclavitud fue la causa más importante de todas, pero ¿cómo van a leerla los distintos estados de la Unión? Vamos a ver, la esclavitud es, como hemos dicho, la causa central de la guerra. Otra causa va a ser lo que llaman los derechos de los estados. Esto lo hacen los sureños, que enfatizan las palabras de Jefferson sobre el derecho de los estados a defender cada uno sus leyes.
entonces la esclavitud va a estar dentro de estas leyes. Entonces cada estado puede defender sus leyes y puede aplicarlas. Entonces, realmente la guerra no es porque haya esclavitud, sino porque se quieren separar del norte para poder de esta manera extender la esclavitud hacia otros lugares. Los norteños, en cambio, se centraron en la declaración también de Jefferson, que decía que todos los hombres eran creados iguales. Entonces, si eran iguales, no podían ser esclavos unos de otros. Por una parte, Jefferson defiende que cada estado puede legislar y por tanto la esclavitud pues va a ser parte de esta legislación. Por otra parte, Jefferson proclama que los hombres son todos iguales. Estos dos axiomas contrapuestos van a ser lo que van a defender cada una de las partes de la contienda. Otra cosa es la economía, esto es evidente. La norteña se ha desarrollado mucho, se ha hecho industrial, ha creado grandes infraestructuras, ha creado grandes medios de comunicación, es rica. En cambio, la sureña es completamente agrícola y se dedica fundamentalmente al cultivo del algodón. También hay en este momento una influencia del mundo. Es decir, en 1870, aproximadamente, tanto Italia como Alemania, que eran Alemania una serie de principados y Italia, pues principados, ducados, el papado, el reino de Nápoles y Sicilia, van a unificarse. Es decir, se va a producir la unificación de Italia y de Alemania en estos momentos. Es decir, se crea un clima de unificación. Eso también va a influir en el pensamiento de los Estados Unidos de América, que dicen, si todos se juntan, ¿por qué nos vamos a separar nosotros? También fue importante la elección de Lincoln, que era enemigo de la esclavitud, y entonces el presidente de todos los estados no era partidario de las ideas de los sureños. Bueno, ¿quién era Abraham Lincoln? Un político y abogado estadounidense que ejerció como 16º presidente de los Estados Unidos de América, desde el 4 de marzo de 1861 hasta que fue asesinado en 1865. Se enfrentó a un estado dividido, separado entre el sur esclavista y el norte abolicionista. Murió de un disparo en la nuca mientras estaba con su esposa y unos amigos en el teatro. Aquí tenemos la imagen del asesinato del general, del presidente Lincoln. ¿Quién lo mató? Pues lo mató a este presidente Abraham Lincoln, lo mató John Wilkes Booth. ¿Quién era este? Era un chico de una familia de gente de teatro, era un poco apasionado y era defensor de la esclavitud y pensó que si eliminaba al presidente Lincoln, las medidas contra el sur iban a variarse y la esclavitud iba a ser permitida. No ocurrió así, fue prendido y murió. Bueno, ¿cuáles fueron las consecuencias de la victoria? Pues fueron 3 enmiendas de la Guerra Civil a la Constitución. Hemos dicho que para cambiar la Constitución se habían de elaborar enmiendas. Estas enmiendas eran proyectos de cambio. Bueno, pues ¿cuáles fueron las 3 enmiendas que son tan oídas, tan famosas por todos nosotros? La primera, la 13ª enmienda, que prohíbe la esclavitud en la Constitución, es decir, a todos los estados que en este momento forman los Estados Unidos y a los que se añadan a estos estados. Es decir, la esclavitud queda prohibida a todos los que son parte de los Estados Unidos de América. La 14ª enmienda declara las protecciones legales federales a todos los ciudadanos, independientemente de su raza. Es decir, blancos, negros, asiáticos, todos tendrán, si son americanos, americanos de adopción o de nacimiento, serán todos igual protegidos frente a la ley. Y luego la 15ª enmienda es la que abolió las restricciones raciales para votar. Hasta ese momento se votaban racialmente, los negros no votaban. A partir de ese momento, pues van a votar todos los ciudadanos, independientemente de cómo sea su raza. La guerra provocó 1 millón de bajas entre los que murieron en la batalla y los que murieron por las ciudades, con un 3% de caída de la población. Fue un episodio traumático en la historia de los Estados Unidos, muy traumático, pero para ellos resolvió una serie de problemas. El primer problema es abolir la esclavitud en todos los estados y el segundo, crear una nación indivisible o donde un presidente fuese una nación confederada. Insistimos en que cada uno de los estados tendrá sus leyes, tendrá sus costumbres, tendrá sus propios gobiernos, pero estarán todos sujetos al presidente de los Estados Unidos, a la Cámara de Representantes y al Senado, y tendrán todos la misma bandera, el mismo idioma
y la misma Constitución. En 1867 se compra Alaska a Rusia y de esta manera queda completado lo que es hoy el mapa de los Estados Unidos de América. Bueno, hemos hablado de la Segunda Guerra. La primera fue la Guerra de la Independencia, la segunda será la Guerra de Secesión, la primera en 1780, la segunda en 1861 y ahora vamos a ver la guerra contra los indios. Esta es una guerra prolongada, desde casi desde la llegada de las colonias, que tienen siempre una pretensión de ampliar sus territorios. Hay que entender que las 13 colonias asientan en la costa atlántica de los Estados Unidos, en la costa este, y van a necesitar crecer, porque van a llegar nuevos colonos, porque los colonos van a aumentar el número de personas y van a necesitar mayores espacios. El espacio al norte está difícilmente conseguible y al sur igual, entonces se han de expandir hacia el oeste. El oeste es tierra de indios, donde los indios, que son los nativos, viven. Bueno, pues ha sido el episodio más manipulado de la historia. En realidad no hay comparación posible entre el tratamiento que vivieron los indios americanos a los que recibieron los indios en América Española, para nada. Es decir, no tiene ningún comparación. Luego lo vamos a comentar esto, porque es que yo creo que las opiniones se deben fundar en los datos. Yo voy a aportar unos datos. Se pueden discutir mis datos. La opinión es mía, se puede discutir por completo. Y los datos se pueden discutir, pero aportando datos diferentes que de alguna manera falseen los datos, en este caso míos, que son poco importantes, porque son datos que he obtenido de la revisión histórica de este momento. Yo creo que cuando uno tiene unos datos que en él generan una opinión, esa opinión la debe contar. Y esto es lo que yo estoy haciendo ahora, sin, por supuesto, menospreciar la opinión de los demás y que estando dispuesta a cambiar mi opinión si con datos me convencen de lo contrario. Bueno, pues el dato que para mí es de más valor es el siguiente. En los Estados Unidos solamente queda en este momento un 1% de la población indígena que lo habitaba. Mestiza no hay, son solo indígenas, porque francamente no hubo bodas entre los colonos y la población nativa de los Estados Unidos. En Canadá es un 4% lo que queda. En cambio, en nuestras tierras de Mesoamérica, en Honduras, queda el 96%, en México y Perú, en México el 85%, y en la parte de la América Andina, pues quedan el 92% en Ecuador, el 88% en Bolivia, el 85% en Perú y en Guatemala el 82%. Es decir, en la zona de Mesoamérica y de la zona andina de Perú, que fue la que colonizamos los españoles, lo mínimo que quedan es un 82% de población, con un altísimo índice de población mestiza. ¿Esto qué significa? Significa que la reina Isabel la Católica les dijo a los colonos, les recomienda que se casen con nativas. De esta manera se creará una nueva raza. De esta manera el hombre estará allí tranquilo y sosegado, porque un hombre necesita, para tener tranquilidad y sosiego, una familia que lo acompañe. Es decir, que desde el principio, desde España, la reina católica va a instigar estas bodas, va a instigar la aparición de esta nueva raza. Bueno, pues ya os decía que la corona desde el principio tuvo un cuidado muy importante con la vida de los americanos indios del norte. Y la reina católica decía, son como españoles, con los mismos derechos y con las mismas obligaciones que nosotros. Lo único que tienen que hacer los conquistadores es convertirlos. Esta era la única misión que desde la monarquía española les dieron. Que esto sea malo, bueno, regular, en aquel momento era lo que se estiraba. Y se hizo esto. Pero esto se puede discutir, pero que no se puede discutir que cuando llegamos no matamos, sino que nos casamos. La educación, esto es importantísimo. La dignificación de la producción, las comunicaciones y la relación urbanística estuvo a la altura de España, incluso superó a la altura de España. La ciudad de Lima, por ejemplo, tiene un urbanismo que es completamente canónico y se ha copiado. Es decir, Vandelvira, el arquitecto de la Catedral de Jaén, el arquitecto del Renacimiento español de la zona de Baeza, nacido en Alcaraz, mandó sus planos y las catedrales que se hicieron en todas las ciudades importantes de Perú y de Mesoamérica fueron hechas con los planos de Vandelvira. Es decir, fueron hechas a la imagen y semejanza de las catedrales españolas. Con una cosa que a mí me emociona cada vez que voy y las veo, y es que si bien la planta, si bien la construcción es española, la decoración es indígena. Es decir, que no solo llevamos nuestra técnica, hicimos la catedral, sino que permitimos que los indígenas
decoraran las iglesias que nosotros habían construido con sus creencias y con sus costumbres. Es decir, que realmente todo esto hay que tenerlo en cuenta cuando uno juzga la misión de España en Mesoamérica, entendiendo y defendiendo, por supuesto, y conociendo profundamente las culturas prehispánicas, que muchas de ellas eran superiores en muchas cosas a las culturas europeas del momento. Es decir, que hay que conocer lo que se perdió, pero también hay que conocer lo que se ganó. En América se perdió todo, en Mesoamérica y en América del Sur se perdió la cultura olmeca, la cultura maya, la cultura teotihuacana, la cultura zapoteca, la cultura tolteca, la cultura azteca. Se van a perder, igual que se van a perder del sur, la de Chavín de Guatar, se va a perder la de Paracas, se va a perder se van a perder estas culturas prehispánicas de tantísimo valor y tanta belleza, por ejemplo, en tejidos, en cerámica, en escritura como la maya, se van a perder. Pero nosotros vamos a llevar otra cultura, la nuestra, y nos vamos a mezclar con ellos. La prueba de esto es que el proceso de independencia de las provincias, porque eran provincias o virreinatos españoles, fue cosa de los criollos, que eran gente que vivía de una forma burguesa. Esto en Estados Unidos no pudo haber, porque en Estados Unidos nunca hubo una burguesía mestiza, nunca la pudo haber porque no se casaron con ninguno de ellos. ¿Quiénes eran los que habían en los Estados Unidos viviendo? Los amerindios, que son los nativos de los Estados Unidos, también llamados como nativos estadounidenses. Ellos tenían su lengua, tenían su cultura, tenían su forma de vida y tenían su estilo de vida socioeconómico. Todo esto desapareció y no quedó nada de todos ellos. Aquí tenemos las poblaciones los pueblos indios que poblaron el centro de los Estados Unidos después de que llegaran las 13 colonias. Vamos a ver entre ellos algunos que conocemos, por ejemplo, los Dakota, los Cheyenne, los Comanches, los Apaches. Es decir, vamos a ver cantidad de pueblos que van a poblar todo lo que es el oeste de los Estados Unidos, desde la costa del este, que está colonizada por las colonias inglesas, hasta California. Todo esto van a ser los nativos americanos. Y todo esto va a quedar destruido y va a quedar de ellos un 1%. Además, un 1%, la mayoría de ellos acantonados en reservas, donde tienen una vida bastante precaria. ¿Cómo se hace el exterminio indio? Porque es un exterminio lo que se hace. Primero se clasifica en función de etnia, raza y religión. Lo que no es etnia, raza o religión de los Estados Unidos, de las colonias fundadoras, y luego de los Estados Unidos, no va a poder tener vida en el nuevo estado. Segundo, se hace una secesión simbólica biológica, el color de la piel. Los pieles rojas han de ser iluminados. Y el tercero fue una discriminación legal, ya que, así como Isabel la Católica dijo, cada uno de los indios de Mesoamérica y de la América peruana o América andina va a ser español, ellos dijeron justo todo lo contrario. Los nativos no son ciudadanos americanos de los Estados Unidos de América, no lo son, y por tanto no tienen ni derechos, como nosotros, ninguno de nuestros derechos. Estos tres motivos, la etnia, raza y religión, el color de su piel, y luego que no eran ciudadanos, por tanto no tenían derechos. Incluso fijaros, hay unos detalles que nos han acompañado en nuestra vida y no nos hemos dado cuenta. Les dan nombres de la naturaleza, como por ejemplo al jefe, le llaman toro sentado. Y otra cosa muy importante es que los Estados Unidos crea una fuerza militar exclusiva para luchar contra los indios, que serán las casacas azules, caracterizadas por su gran crueldad y por su gran fuerza destructiva. Se enfrentaron a ellos no en una guerra, sino en sucesivas guerras. Y cuando los hubieran vencido, los apartaron en estos lugares, en esta especie de reservas. Se hicieron un apartheid tan tremendo como el que había en África del Sur o más. No quedan prácticamente ya reservas porque han desaparecido. Lo que queda ahora son reservas turísticas para que la gente vea. Imagínense estos pueblos en lo que han llegado. Bueno, además lo peor es la mentira. A mí, de todo lo que pasa en la política, en la historia, es la mentira. Porque cuando uno miente, quiere engañar, quiere manipular. Entonces, ocultaron y manipularon la historia y hasta yo no sé si ellos se lo llegaron a creer. Es decir, que la ocultaron, la manipularon y la transgiversaron. Bueno, vamos a ver esta historia del exterminio indio.
En un principio, las cosas no iban a ser así. En 1787 el gobierno de Estados Unidos firmó tratados con las tribus, consideradas naciones soberanas, con las que intercambiaban protección, paz y amistad. Es decir, me das un poco de tu tierra que yo la necesito, yo te voy a dar protección, te voy a dar alimentos, te voy a dar educación, te voy a dar amistad. Bueno, pues muchos de los jefes indios creyeron esto, o bien se atemorizaron frente a la grandeza de los Estados Unidos y cedieron tierras a cambio de esta especie de pacto. Thomas Jefferson apuntó que estos tratados y los derechos de propiedad y libertad nunca serían invadidos y molestados. Es decir, que Jefferson aseguró que los tratados que firmaban con los indios siempre iban a tener vigor. No obstante, en 1890 empezó un enfrentamiento primero con los Creek y después con los Cherokee por la ocupación de tierras. Y, es decir, no es esto solo, los colonos iban y ocupaban tierras de los Creek y de los Cherokee, pero lo que es peor, el ejército los acompañaba, el ejército los ayudaba, el ejército los protegía, el ejército de los Estados Unidos de América, el ejército gubernamental. Después, un año después, cuando era Andrew Jackson presidente, se encontró oro en el territorio de Cherokee, y esto ya fue el final. ¿Por qué? Porque esto provocó una ley, puede ser una ley, en 1830 que diga la ley de expulsión de los indios de su tierra. Bueno, esta ley se invalidó por la Corte Suprema, porque nadie puede tirar a nadie de su tierra. Pero en 1838, 7.000 soldados invadieron el territorio y expulsaron a los nativos. Es decir, que la ley de expulsión de 1830 se llevó a cabo con el ejército de los Estados Unidos en contra de la decisión de la Corte Suprema. Bueno, este viaje tan tremendo fue lo que se llamó el Sendero de las Lágrimas, porque 4.000 cherokees tuvieron que salir de su tierra sin saber dónde ir. Lloraban con pena de abandonar su lugar de nacimiento, y se llamó el Sendero de las Lágrimas. Lo mismo se hizo con los navajos, con los seminoles, con todas las tribus de América, desde la costa atlántica hasta la costa del Pacífico. Los que cedían y decían, bueno, pues vale, me rindo, pues se quedaron hacinados en reservas, dependientes de la caridad del gobierno. Allí el hambre, la desnutrición, el alcohol diezmaron aún más a los nativos. La población nativa quedó reducido de 12 millones en el siglo XVI a menos de 250.000 en 1900, y ahora todavía hay menos. No solo fueron animados por la violencia, también por patógenos europeos, como por ejemplo viruela, sarampión, gripe, tosferina, difteria, tifus, peste bubónica, cólera y fiebre escarlata les llegaron, pero muchas veces el contagio fue deliberado, como ocurrió cuando se entregó en 1837 mantas contaminadas por el virus de la viruela. Es decir, se hicieron cosas tan tremendas, y nos han sido ocultadas y manipuladas. Bueno, el famoso teniente coronel Custer, del 7º de Caballería, se dedicó a hacer razias con los indios. Se enfrentó con Caballo Loco y con Toro Sentado en 1876, pero quiso hacerlo él solo para llevarse la gloria. Perdió la guerra, lo mataron. Entonces Caballo Loco lo consiguió rodear y mató a 270 soldados y él murió lleno de gloria. Pero el general Custer, era el último de su promoción, y fue un hombre acusado de violencia con mujeres y niños. Era un hombre violento, era un hombre de carácter extraño, y era un mal militar. Bueno, ¿cómo se ha manipulado la historia? Fundamentalmente con el cine. El cine ha sido el agente manipulador mayor de la historia de la guerra contra los indios en los Estados Unidos de América. Por ejemplo, La Conquista del Oeste ha sido una serie de películas hechas por los mejores actores de Hollywood y incluso fuera de Hollywood, en toda. Se han hecho en Almería, se han hecho en Italia, pero fundamentalmente se hicieron en América, donde se ha querido contar la historia al revés, es decir, hacer de buenos a los colonos y hacer traidores y asesinos a los indios. Bueno, las películas estas han distorsionado la realidad. Por ejemplo, en California la población india pasó de 150.000 a 15.000. El gobierno de los Estados Unidos emprendió la tarea en 1879 de matar al indio y salvar al hombre. Es decir, le negaban la condición de hombre a los indios por ser indios. Arrancaron a los niños de sus familias, los llevaron a centros para rehabilitarlos, para arrancarles esta horrible raza y hacerles como nosotros. Se prohibió su religión, se prohibió
aplicando severísimos castigos cuando ellos no hacían lo que se les mandaba y los hicieron trabajar como criados. Esta es una de las películas, Clint Eastwood haciendo de jinete pálido. Esta es otra de las películas, maravillosa película por otra parte, de Ford, La Diligencia. Aquí tenemos también la película de La Diligencia. Aquí tenemos Los Siete Magníficos, con 7 maravillosos actores que se prestaron a hacer esta historia. Bueno, ¿cuáles fueron las tribus indias? Podríamos decir muchísimas más, pero claro, no voy a estar aquí dando yo carteles de películas, pero todos vosotros las habéis visto. ¿Cuáles fueron las tribus indias americanas más famosas? Pues fueron los Semiola, que habitaban Alabama, Georgia y Florida, y luego los Cherokees, que vivieron en la zona del norte, en los grandes lagos próximos a Canadá. Otra familia que tenemos al Semiola, y aquí tenemos a los Cherokees con sus trajes característicos, con sus costumbres, con su vida, con su idioma. Los Apalaches, que habitaron Alabama y el Mississippi, era un pueblo de cazadores y agricultores que consideraban especiales, por ejemplo, al puma y al búho. Los Arapahoes, que habitaron las grandes llanuras y fueron feroces guerreros y grandes cazadores de búfalos, contra los que fueron muchas veces los franceses también para conseguir quitarles los búfalos, cazándolos y de esta manera acabar con su fuente de alimentación. Este es el Apache, una mujer Apache. Este es un Arapahoe. También los Comanches, que bueno, esta fue una de las tribus que hizo más pactos con el gobierno de los Estados Unidos y resistieron bastante la invasión, ya que se mantuvieron, ya digo, al margen de los Estados Unidos e incluso lucharon contra tribus vecinas. Luego tenemos los Sioux. Los Sioux fueron muy importantes, uno de los grandes quebrantos de los Estados Unidos, de los franceses anteriormente, de los holandeses. Los Sioux han sido un pueblo muy guerrero y además era un pueblo muy violento que coleccionaba caballeras. Es decir, que esto también hay que decirlo. Es decir, que los Sioux no eran así como para tenerlos cerca. Y, por ejemplo, sus líderes más importantes fueron Caballo Loco, Toro Sentado, los que acabaron con el comandante. Los navajos son pueblos seminómada de Utah y de Colorado. Aquí tenemos los Comanches, aquí tenemos los Sioux, con una ferocidad extraordinaria, grandísimos guerreros. Y aquí tenemos a los navajos, también grandes guerreros. Bueno, y ahora ya para dar un poco de paz a nuestra charla de hoy, vamos a hablar de Karl Bodmer. Este señor vivió en el siglo XIX, venía de francés, era suizo-francés, era litógrafo, era dibujante, era pintor, era ilustrador y era un hombre que le gustaba mucho la caza. Fue muy cercano en su estilo a la escuela de Barbizon. Es mejor conocido en los Estados Unidos como el pintor que capturó al oeste americano en el siglo XIX. Durante todo el siglo XIX, él marchó a los Estados Unidos y se dedicó a pintar obras muy interesantes de paisajes y de los habitantes que habitaban las tierras de los indios. Aquí tenemos esto es un libro que tengo yo de imágenes de Claude Bomer, donde he sacado parte de las que voy a mostraros ahora. Bueno, pues aquí tenemos esa imagen de uno de los indios. No vamos a nombrar de qué raza son cada uno, porque son tantas y tan complicadas de leer que yo casi que no las sé leer. Aquí tenemos otro de ellos. ¿Veis el del color de la piel tan importante para destruirlos? Eran guerreros, por supuesto, arrancaban cabelleras a los militares americanos. Aquí tenemos un grupo de ellos, maravillosamente bien pintados. Esto es un paisaje con un caballo. Esto es un encuentro entre los indios y el séptimo de caballería. Estos son sus cabañas, que ya hemos dicho que eran portátiles. Eran como una especie de cañas que se envolvían con pieles y que las mujeres se encargaban de desmontarlas y transportarlas a otro lugar. Porque ya digo, algunos eran nómadas, otros eran seminómadas y otros eran sedentarios, pero muchos de ellos eran seminómadas porque se dedicaban a la caza. Y entonces caminaban a la caza del búfalo, por ejemplo, y de esto se alimentaban, de las pieles y de la carne. Y cuando se quemaban un territorio, cambiaban hacia otro lado para seguir teniendo posibilidades de caza. Entonces tenían estas especies de tiendas que eran transportables, es decir, que las podían llevar consigo. Esto es un paisaje de un pueblo indio. Estos son sedentarios, aquí ya son casas estables, así que hubo sedentarios, nómadas y seminómadas. Aquí tenemos otra imagen de un pueblo indio, uno de los jefes.
Bueno, hemos estado diciendo todo el rato que nuestra conquista de América no tiene nada que ver con lo que hemos contado, no tiene nada que ver. Es decir, los defensores españoles de los indios americanos fueron muchos y muy importantes. La primera es la Reina Católica, que no igual, perdón, que aquí hay, bueno, no la Reina Católica, que no igual que su marido. Es decir, Isabel la Católica fue una gran defensora de los indios. Fernando Católico era un poco como Colón, eran más turbios. Fray Bartolomé de las Casas, que fue un encomendero. ¿Qué era una encomienda? Una encomienda era los reyes españoles, cuando se conquistaba a un territorio, se lo cedía a los conquistadores, y estos, que eran como propietarios, incluso los nombraba reyes, luego de orden virreyes o incluso nobles. Estos propietarios tenían un territorio que tenían que explotar. Para explotarlo tenían a los indios, que los explotaban con ellos. Entonces, los encomenderos eran los que tenían que cultivar un territorio con mano de obra india, claro. La recomendación de la reina Isabel fue que fueran tan españoles como nosotros y que no había ni esclavitud ni ninguna de las cosas que en España no había entonces. Se les tratara igual que lo único que se les recomendaba es que se les evangelizara. Por tanto, tenían que aprender las oraciones y un día tenía que vivir en cada encomienda un monje, un sacerdote, un monje que le sirviera para enseñar la fe cristiana. Esto ya digo que se puede discutir y yo pues me parece bien que se discuta, pero realmente era la única de las condiciones que se ponía en el trato a estos indios que trabajaban en las encomiendas. Fray Bartolomé de las Casas ha sido un gran defensor de los indios. Él fue encomendero, esto no hay que olvidarlo. Él tuvo una encomienda, es decir, él fue uno de aquellos que trataba a los indios en un principio como, no esclavos, pero sí como trabajadores maltratados. Luego se puso a favor de ellos, y como siempre, cuando uno está en una esquina, se va a la otra. Ya ha contado cosas de la que vio en otras encomiendas, que bueno, pues quizás están un poco exageradas. Esto es cuestión de discutirlo, yo no tengo datos para saberlo, y para mí, Fray Bartolomé de las Casas fue un defensor de los indios nativos americanos. El que sí lo fue de verdad fue el Padre Victoria. El Padre Victoria no fue América, tuvo una encomienda, no tuvo nada que ver con ellos, pero desde Salamanca, desde su cátedra de Salamanca, fundó, bueno, inició lo que será después la Escuela de Salamanca y sobre todo fundó el derecho internacional, porque fue el que creó una legislación para aquellos pueblos que fueran ocupados, para lugares de fuera, qué legislación se tenía que aplicar. Es decir, el derecho internacional nace con las tesis del Padre Victoria, un grandísimo defensor con leyes de la causa india. Por otra parte tenemos a Fray Junípero Serra, que también fue un fraile que desde Petra, un pueblecito de Mallorca, fue el que evangelizó y creó las colonias más importantes y las escuelas y luego universidades de California. Así que tenemos estos 4 personajes, hay muchísimos más, pero yo he puesto estos 4. Además tenemos grandes escritores, como por ejemplo Bernal Díaz del Castillo, que fue un cronista que nos proporcionó todo lo que ocurrió en aquellos momentos. Entonces, la fuente de Bernal Díaz del Castillo, a mí me parece una fuente muy seria para poder tener en cuenta. Ya está publicada, se puede comprar un libro. Hay varios libros de Bernal Díaz del Castillo donde nos cuenta todos los episodios de esta y donde denuncia lo que se hace mal y alaba lo que se está haciendo bien. Bueno, aquí tenemos Isabel la Católica, tenemos aquí a Fray Bartolomé de las Casas y aquí tenemos al Padre Victoria. El Padre Victoria en Salamanca, esto es la Universidad de Salamanca, él fue catedrático de Derecho en la Universidad de Salamanca. Con Isabel la Católica se preocupó mucho por la conversión y por el trato justo de los amerindios y limitó la esclavitud de los indígenas. Esto fue desde el principio. Ella dijo que ella, reina y madre de los españoles y de los indios americanos, de los amerindios. Por supuesto, se preocupó mucho por su conversión. En 1815, hemos dicho que fue encomendero. Cuando vio que las cosas no eran como le gustaban, renunció a su encomienda, a su territorio, y abogó ante el rey Carlos I, por los derechos de los nativos americanos. Francisco Victoria. Este fue el teórico, el gran teórico. Fue catedrático de la Universidad de Salamanca, quien destacó por sus ideas y contribuyó al derecho internacional y a la economía moral basados en el pensamiento humanista del realismo aristotélico tomista. Es decir, basándose en Aristóteles y luego en Santo Tomás de Aquino, que como sabemos, el teólogo que va a cristianizar a Aristóteles va a ser Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino toma
filosofía aristotélica y la transforma en cristiana, igual que hizo San Agustín de Hipona con las teorías platónicas. Es decir, que Agustín de Hipona va a cristianizar a Platón y Santo Tomás de Aquino va a cristianizar a Aristóteles. Basándose en este pensamiento humanista, va a ser en el que va a servirle a Francisco de Victoria para crear sus ideas y contribuciones al derecho internacional y a la economía moral. Se preocupó muchísimo por el derecho de los indígenas americanos. Aquí tenemos al padre Victoria. Bueno, y aquí tenemos también a Fray Junípero Serra, que fue el que se caracterizó por la defensa de los pueblos nativos en la zona de California. Nació en Petra, Mallorca. Este es su convento en Petra. Esta es Petra, donde está Petra en Mallorca. Y esta es la imagen, este es el convento donde vivió Fray Junípero Serra, la iglesia, la entrada al convento. Y esto es el Capitolio de los Estados Unidos, donde aparece esta imagen de Fray Junípero Serra. Bueno, muchas gracias, les he querido contar mi visión de las guerras americanas. Bueno, pues espero que les haya distraído por lo menos. Muchas gracias.